Saludos a todos, soy Yadira España Merchán. Hemos llegado a la última cápsula del programa Gestión Documental en la que estudiaremos la descripción archivística. Este proceso facilita el acceso y conocimiento de los documentos y expedientes de archivo mediante una serie de instrumentos. Por tanto, la normativa que regula la gestión documental y archivo en Ecuador establece que la descripción archivística se efectúa con la finalidad de localizar y explicar los documentos de archivo y que, como resultado de este proceso, las entidades gubernamentales deberán elaborar dos tipos de formatos: carátulas y etiquetas para las unidades de almacenamiento de la información física, así como un inventario. Antes de abordar cada uno de estos, revisemos los tipos de unidades de almacenamiento que se utilizan para guardar los documentos de archivo. Al crearse el expediente de un trámite en común, la mayoría de los archivos de gestión utilizan biblioratos L8. Eso es correcto, pero al momento de transferir los expedientes que cumplieron sus plazos de conservación en el archivo de gestión hacia el archivo general, los folders se deben cambiar por carpetas Manila, así como el almacenamiento de estas carpetas en cajas de conservación T15, respetando su capacidad de almacenaje. Teniendo claro este escenario, conozcamos más a fondo los formatos para etiquetar las unidades de almacenamiento físicas. En el marco de las unidades de almacenamiento para la información física, la primera acción de descripción que se efectúa en el archivo es la elaboración de etiquetas para biblioratos L8, carpetas Manila y cajas de conservación, siendo un instrumento necesario para la elaboración de inventarios. La etiqueta para biblioratos L8 debe considerar las siguientes especificaciones. La carátula se colocará en el lado lateral del bibliorato L8. Para llenar las etiquetas, se debe tener a la mano la información reflejada en el cuadro general de clasificación documental, referente a las opciones de sección, subsección, serie y subserie documental, a fin de ser colocada en los campos requeridos en el formato. Luego, se requiere describir el nombre y número del expediente, la fecha de apertura y cierre del expediente, es decir, la fecha del primer y último documento, las condiciones de acceso, público o confidencial, que se encuentra en el cuadro general de clasificación documental, el valor documental, que puede ser primario o secundario. Primario, para aquella información que mantiene valores administrativos, legales, fiscales o contables, y secundario, para el valor histórico. En el destino final, información que la obtenemos de la tabla de plazos de conservación documental. Existen las opciones de conservación o eliminación que se les dará a las series documentales dependiendo del valor que éstas poseen. En el número de fojas, mediante la anotación de la cantidad de folios que contiene el expediente. Y, finalmente, se requiere anotar el número de tomo, detallando la cantidad de expedientes que se crearon sobre el mismo trámite. En cuanto a la etiqueta para carpetas Manila, se elaborará una carátula que debe colocarse en la cara frontal de la carpeta Manila. Los campos a llenar son los mismos que se explicaron en el formato para bibliorato L8. En tanto, en las etiquetas para cajas de conservación se colocará la etiqueta de acuerdo con el siguiente formato. Para este caso, la numeración de las cajas se realizará siguiendo un orden consecutivo, empezando desde el número 1. Además, en la carátula se debe detallar la cantidad de expedientes que contenga la caja, respetando la capacidad máxima de almacenaje que debe ser de 20 carpetas Manila, lo que equivale a un total de 2000 hojas formato A4. Continuando con el estudio de la gestión archivística, revisemos los repositorios en los que se archivan los respaldos de la documentación electrónica. Estos repositorios que almacenan y respaldan la documentación electrónica deben garantizar la protección de la información, su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es por ello que, en el esquema gubernamental de seguridad de la información se manifiesta que las entidades gubernamentales deben considerar para la preservación de la información, la infraestructura informática, los equipos auxiliares, las redes de comunicación, las instalaciones y el propio talento humano. La información,
al ser el activo más valioso para toda institución, debe contar con repositorios de almacenamiento confiables y seguros. La mayoría de las entidades optan por softwares de gestión documental o carpetas compartidas, ya que tienen más opciones de adaptabilidad desde diferentes ámbitos, mejores seguridades y protección de los datos. Seguridades que deben determinar quién tiene el acceso, quién puede editar o solo leer el documento, mantener una copia de seguridad de todo, y finalmente, almacenar la información en un solo lugar y no en diversas partes. La Regla Técnica Nacional para la Organización de los Archivos Públicos hace referencia sobre el uso de los softwares de gestión documental. En su artículo 69 indica que estos sistemas deben incluir módulos básicos que gestionen la entrada y salida de correspondencia, la definición de flujos de trabajo, la creación de plantillas para el ingreso de metadatos, la búsqueda, la reportería y la auditoría de las funcionalidades y actividades generadas en el sistema. El siguiente repositorio para el almacenamiento de la información electrónica que abordaremos en esta cápsula es el de las carpetas compartidas. Pero, ¿qué son las carpetas compartidas? El Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo señala que las carpetas compartidas son el mecanismo proporcionado por Windows para que los usuarios puedan acceder a sus archivos a través de la red, es decir, desde otros ordenadores. Aunque alguien tenga una cuenta de usuario en un servidor no quiere decir que tenga acceso a su contenido desde otro equipo. El administrador del servidor debe decidir explícitamente qué carpetas son accesibles para los usuarios desde la red y cuáles no. Ante este enunciado, ¿qué directrices debemos atender al momento de crear carpetas compartidas? 1. La Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información será la unidad encargada de crear y otorgar permisos a las carpetas compartidas en cada unidad productora de la institución. 2. El permiso de acceso a la carpeta compartida será conforme lo descrito en la matriz de roles y permisos. Esta matriz indica los permisos que serán otorgados a los servidores dependiendo el rol de consultor o productor que desempeñan. 3. Las carpetas electrónicas deben estar identificadas conforme la estructura del cuadro general de clasificación documental. La conservación de la información estará sujeta con los tiempos definidos para cada categoría de archivo en la tabla de plazos de conservación documental. 4. Se recomienda no crear estructuras de carpetas de más de 4 niveles, pues estas dificultan la búsqueda de archivos y la percepción de la organización general. 5. No duplicar documentos. Por ello es necesario tener presente el flujo documental. 6. En la descripción de los documentos que forman parte de una carpeta electrónica, la cantidad total de caracteres no debe superar los 255. A tal efecto, la contabilización de caracteres se establecerá desde la estructura de sección, subsección, serie y subserie documental, año, nombre del expediente y la descripción del documento. 7. La administración y organización de la carpeta compartida queda bajo la responsabilidad de cada unidad productora. Por tal razón, el director de la unidad designará al administrador de la carpeta compartida. Finalmente, abordemos el inventario. Es un instrumento archivístico que permite el control, la gestión y la consulta de los expedientes por dependencia, siguiendo la organización de las series documentales. De acuerdo con la normatividad vigente en Ecuador, las entidades públicas están obligadas a elaborar inventarios de los expedientes, en los que recogerán de forma general información sobre las dependencias, los asuntos, las fechas de producción de los documentos, tipos de unidades de almacenamiento, soportes de almacenamiento, volúmenes de documentos, entre otros. El inventario general es un instrumento de consulta que describe los expedientes que guardan los archivos de gestión, central o general. El inventario de transferencia describe los expedientes que son transferidos desde los archivos de gestión y central hacia el archivo general. Y el inventario de baja documental detalla los expedientes y series documentales que serán destruidas debido a que prescribieron sus valores primarios y no poseen valores secundarios. Pues bien, con esta información hemos llegado al final del programa Gestión Documental. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer su dedicación en todos los módulos y las tareas que fueron implementadas en el desarrollo de este espacio educativo. Nos vemos en otra oportunidad.